Buenas Hola, ¿qué tal? tardes. Javier Layo por acá. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sean Hola, todos muy Catherine. bienvenidos al Encuentro Técnico Buenas de tardes. Industrialización, Tecnología y Nuevas Formas de Producción en tiempos de COVID-19. Es nuestra contingencia, lo que también es una oportunidad y nos moviliza a muchos cambios, así que es un tema muy interesante que tenemos para este encuentro técnico del Consejo de Construcción Industrializada. Hemos trabajado con mucho entusiasmo para poder comentar esta temática de gran relevancia para el sector construcción, cómo aprovechamos esta crisis como una oportunidad de innovación y que nos permita reconstruir de mejor forma todos nuestros procesos. Tenemos grandes invitados: Francisca Cruz, presidente del Consejo de Construcción Industrializada; Luis Fernando Alarcón, director del CIPIX, Centro de Productividad, Innovación y Construcción Sustentable; Jorge Maciel, gerente técnico de Axis. Tenemos entonces la mirada desde la academia y desde representantes de inmobiliaria y construcción, que nos hacen el contrapunto de cómo es esta situación, cómo la industrialización y la tecnología nos ayudan en nuevas formas de producción en tiempos de COVID. Comentarles e invitarles a quienes aún no son socios de nuestro Consejo de Construcción Industrializada, que este es un grupo muy activo que busca la industrialización en Chile. Los invitamos a visitar nuestro sitio web, construccionindustrializada.cl, donde pueden encontrar información de nuestros asociados y de todos quienes componen este grupo técnico que busca inspirar, busca promover la industrialización a nivel nacional, siguiendo un poco la experiencia de lo que hacen otros grupos similares en el contexto internacional, donde un grupo activo y con el propósito de movilizar la industria busca promover y fortalecer el desarrollo de la industrialización. Creemos que tenemos la gran oportunidad, nuestra visión es justamente esa de industrializar la construcción en Chile para hacer el sector más productivo. Así que invitamos a todos quienes quieran ser parte de esta causa de integrarse a nuestro Consejo de Construcción Industrializada. Queremos partir por agradecer a nuestros socios. Tenemos ya un grupo importante de socios que conforman esta iniciativa. Nuestros socios Oro, Tecnofast, ICAFAL, Echeverría Izquierdo, Canauf, Canada House, Axis Desarrollos Constructivos. Tenemos a Volcán y Atco Sabinco como los socios Oro del Consejo de Construcción Industrializada. Y también agradecemos a nuestros 17 socios Plata, en conjunto a los 5 socios bronce que son parte de esta iniciativa, además de 15 profesionales asociados que nos ayudan a transmitir el mensaje de industrialización a nivel nacional. Queremos integrar a nuevos socios, así que dejamos la puerta abierta y la invitación hecha para quienes quieran integrarse y ser parte de este Consejo de Construcción Industrializada, iniciativa que nace desde el Construye 2025 hace ya un par de años y al día de hoy ha logrado importantes actividades de difusión como la que hoy nos convoca. Para dar inicio a este encuentro técnico de industrialización, tecnología y nuevas formas de producción en tiempos de COVID, queremos darle la bienvenida a nuestra presidente Francisca Cruz, quien es gerente general de Echeverría Izquierdo Edificaciones y nos tiene un mensaje muy importante que compartir en esta jornada. Francisca, bienvenida. Tiene en silencio, Francisca, el audio. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, tienes que poner presentar. No sé si ahí se alcanza a ver bien. Ahí sí. Oye, bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, saludar a la CDT, al CCI, a todos los socios del CCI que están hoy día conectados, a los profesionales, a Luis Fernando Alarcón del CIPIC, a Jorge Maciel, gerente técnico de Axis, y qué bueno y felicitar a la CDT, al CCI por organizar esta instancia de conversación que tanta falta nos hace en los desafíos que estamos enfrentando como rubro. Bueno, los impactos que hemos tenido desde que partimos esta
esta tremenda pandemia que no solo ha significado finalmente un desafío en el ámbito de la salud, sino también de la construcción. Han caído las ventas inmobiliarias, la inversión proyectada por el último match de la Cámara Chilena de la Construcción es que este 2020 vamos a estar con una baja en la inversión que va a llegar al 10,5%. La tasa de desempleo, según la Universidad Católica, en nuestro sector llegó en abril al 16%, y se espera una proyección del PIB en negativa, llegando hasta el 12,75%, según el último informe de la Cámara. Evidentemente somos un rubro tremendamente expuesto a la situación que estamos enfrentando, producto del nivel de exposición que tiene la mano de obra y en la forma en la que construimos habitualmente, en forma tradicional. ¿Qué nos ha significado? En lo inmediato hemos tenido mermas relevantes en la producción, se nos ha afectado la cadena de suministro, hemos tenido retrasos, discontinuidad, nos han afectado mucho las cuarentenas totales, las cuarentenas parciales. Nuestro rubro no es activar un on-off para que podamos operar. En el minuto en que nuestros trabajadores estaban impedidos de asistir a la faena, sin lugar a dudas afectaba notoriamente la producción en nuestras obras. Es difícil mantener el distanciamiento en nuestro rubro, y hemos tenido que repensar incluso nuestros procesos constructivos para poder ayudar a disminuir la potencialidad de contagio. Hemos tenido que tomar una serie de medidas. Obviamente han caído profundamente las expectativas del sector, la confianza empresarial está en una baja de un 6,43 puntos en abril del 2020, obviamente en terreno negativo, y eso evidentemente tiene frenada la inversión, la recuperación de los proyectos que hoy día se están construyendo, las posibilidades de recuperar ese stock en las ventas, por lo menos por este segundo semestre, se ven muy difíciles. En general, para ver el vaso medio lleno, en general los países en el mundo han tomado políticas expansivas, y de políticas bien con un buen foco en la reactivación, no solo en el minuto en que estamos enfrentando el contexto de la pandemia, sino también en cuáles van a ser las medidas necesarias para reactivar la economía. Estos paquetes que se han hecho, la verdad que no tienen precedentes en la historia, y son de un volumen mucho mayor que lo que vimos en una política expansiva como la que se enfrentó en la crisis subprime. ¿Por qué somos tan vulnerables como rubro? ¿Por qué hay otros rubros que están menos expuestos a situaciones como la que estamos enfrentando? Bueno, porque tenemos una exposición gigantesca de la mano de obra in situ, en faena. Seguimos teniendo sistemas constructivos tradicionales que han significado mantener nuestra productividad bastante estancada. En general somos una industria fragmentada, los procesos de diseño muy particionados respecto a los procesos constructivos, no hay una integración temprana de proveedores, arquitectos, especialistas, constructores, de tal forma de poder incorporar la industrialización, habilitar la innovación en los procesos. Como industria tenemos, y todos lo sabemos, un bajo nivel de digitalización, de herramientas tecnológicas que nos permitan, a partir de ese avance, tener la data necesaria para una toma de decisiones más informada. Hemos tomado pasos, pero queda mucho todavía en nuestra industria. Tenemos un bajo nivel de prefabricación, de estandarización, de industrialización, y obviamente, in situ, tenemos un variopinto de sistemas de instalación de faena, algunos más precarios, otros más avanzados, que finalmente han puesto de manifiesto lo vulnerable que somos como rubro a situaciones como la que estamos enfrentando. La industria, que duda cabe, ha jugado un papel fundamental en la respuesta a la crisis, no solo reinventándose y encontrando la manera de mantener la continuidad operacional, mediante sistemas de turnos, mediante nuevos elementos de protección personal, manteniendo el distanciamiento,
testeando en obra, haciendo muestreos para mantener la detección temprana, que es tan clave en el manejo de este virus. Pero también ha sido muy crítica nuestro rubro para tener la infraestructura necesaria que han necesitado los distintos países para hacer frente a esta crisis. Ayer tuvimos una presentación del ingeniero a cargo del hospital de Wuhan, que finalmente permitió construir un hospital modular en 10 días, con 8.000 trabajadores, en condiciones de viento, lluvia, en medio del pic de la pandemia, con un proyecto bastante carente. Él nos contaba que no había tenido ni siquiera mucho desarrollo de planos ni de BIM, que tuvieron que partir, la palabra que ocupó, croquis. Calculen, la verdad que lo único que nos permite explicarnos algo de ese nivel de dificultad, construir un hospital debe ser de los proyectos más complejos, y lograr hacerlo en 10 días, con todas esas dificultades de por medio, 8.000 trabajadores, es que tenían una industria desarrollada, es que tenían años, desde el año 2000, trabajando en la construcción modular, teniendo las habilidades, las competencias, la capacidad técnica de fabricación por parte de la industria, que son habilitadores cruciales para poder efectivamente escuchar algo tan sorprendente como que fueron capaces de construir un hospital en 10 días. La industria mueve y representa el 13% del PIB mundial. Tenemos una responsabilidad enorme en poder reactivar la economía del mundo. A medida que China ha emergido del bloqueo del COVID-19, se ha hecho evidente que muchos de los desafíos que enfrentaron durante la pandemia llegaron para quedarse, y que muchas de las decisiones que tuvieron que tomar para hacer frente a la pandemia y poder mantener la continuidad operacional también llegaron para quedarse. ¿Cuáles son los efectos permanentes y transitorios de lo que estamos viviendo? Es una de las claves. Ahora bien, para mí es importante transmitirles que todo lo que estamos viviendo desde el CCI lo vemos como una tremenda oportunidad para dar un giro en materia de industrialización. Primero, porque creemos que esto va a permitir acelerar la transformación digital, aprovechar las tecnologías digitales para que podamos de esa forma adaptarnos de mejor manera a los desafíos del futuro y también poder innovar. ¿Cuántos de sus equipos de trabajo no habían tenido mayor conocimiento de herramientas tecnológicas, del uso incluso del Teams, del Zoom, de los controles de acceso digitales en obra, del control de inventario, del seguimiento remoto de los proyectos? No permitamos que el rubro retroceda en eso. Ellos ya conocieron parte de los beneficios de la tecnología, y de alguna forma, que en nuestro rubro siempre ha sido tan valiosa la experiencia, pasemos de una administración basada en una tremenda y valiosa experiencia, que siempre igual siga poniendo por delante los datos que puedan ser recogidos de forma digital. Nosotros tenemos una serie de herramientas que hoy día nos están facilitando mejorar la reportería, de tal forma que el HH de los profesionales no esté en la captura del dato, sino que esté en el análisis, en la toma de decisiones basadas en la experiencia, pero también en la data. Por otro lado, van a aparecer nuevos modelos de negocio. Estemos atentos a eso. Tenemos que estar atentos a cómo vamos a diferenciar nuestra oferta después del COVID. McKinsey decía: las organizaciones que sean capaces de no quedarse en la contingencia puntual de lo que estamos viviendo. No hay que quedarse solo en responder, en resistir. Es relevante, pero también es igual de relevante tener un parte de la organización que esté pensando en cuál va a ser la industria después del COVID. Tenemos que estar atentos para encontrar esos modelos de negocio que muchas veces requieran de integrarnos, de colaboración, de generar alianzas con proveedores, con subcontratos críticos, abrirnos a ciertas importaciones claves,
las empresas que salieron adelante después de la crisis del 2008, por lo general tomaron decisiones fundamentales y audaces en materia de digitalización y en materia de productividad, para poder finalmente diferenciar su cartera, su oferta. Tenemos que identificar sectores que se van a ver fortalecidos producto de la pandemia. Les pongo un ejemplo. ¿Van a haber más moles o más centros de distribución? La forma en que se está vendiendo hoy día ha roto cualquier avance en e-commerce. Y finalmente la infraestructura que tiene que acompañar ese crecimiento, tenemos que estar preparados como industria, como rubro para entregarla. Tenemos que estar atentos a identificar esos nuevos clientes, esos nuevos sectores, esas nuevas tendencias, y hacer un rebalanceo de cartera y poner los recursos donde van a estar nuestros focos. Los canales de comunicación, hoy día estamos a solo un clic de un proveedor, de un cliente, de una autoridad de gobierno, de nuestros trabajadores. Se han democratizado los canales de comunicación. Y sin duda eso trae una reducción de la burocracia organizacional que va a facilitar enormemente la colaboración. Y esos son habilitadores fundamentales para la innovación, precisamente. Lo que estamos viviendo hoy día pone en riesgo la reputación de nuestro rubro. Y nosotros lo vemos tan gravitante como eso. Tenemos como rubro que ganarnos la confianza y respeto de la comunidad, el respeto de nuestros trabajadores, para volver a operar, asegurándole finalmente a todos nuestros trabajadores y subcontratistas que la construcción es capaz de tomar todas las medidas, que muestro algunas imágenes ahí, que sean necesarias para evitar el contagio, y mantener la continuidad operacional, lograr que los trabajadores que hoy día están con sus faenas paradas tengan sus lugares de trabajo. Tenemos que ganarnos la confianza. Esto no es solo finalmente por la empresa, por un rubro. Nosotros finalmente en esta pasada está en juego la sostenibilidad de nuestro rubro. Tenemos la obligación, a mi juicio, y el imperativo moral de dar una respuesta robusta a estos nuevos desafíos y a este nuevo escenario que estamos enfrentando con la pandemia. La quinta clave, y como Consejo de Construcción Industrializada lo decimos fuerte y claro, es la industrialización, es la incorporación de módulos 3D, es prefabricar, es disminuir el nivel de exposición que tenemos en la mano de obra in situ, en trasladar la mayor cantidad de partidas desde una obra a una fábrica. Solo por darles un ejemplo, ayer yo quedé maravillada con la presentación que tuvimos de China. El sector inmobiliario en América del Norte ha crecido en un 50% desde el año 2015 al 2018. Y el gasto en I+D de las 2.500 empresas constructoras más importantes del mundo ha aumentado en un 77% desde el año 2013. No nos podemos quedar atrás. Debemos aumentar nuestro nivel de participación en la construcción off-site, donde podemos generar finalmente ambientes más controlados, ambientes que nos permitan también responder con mayor nivel de rapidez y tener mayor flexibilidad para los desafíos que estamos enfrentando hoy, pero también para los desafíos que van a venir a futuro. Avanzar en esta materia nos permite finalmente que logremos desarrollar como industria el mercado de prefabricación, de tener la capacidad, el volumen necesario para poder responder de mejor manera. Muchas veces como industrias, como empresas constructoras, nos resistimos a la incorporación de la industrialización por análisis de precios unitarios. Y la verdad es que yo siempre digo que hay que hacer el análisis de precios 4D, es decir, analizar los precios unitarios, pero también las implicancias en las partidas asociadas con esa tecnología, la HH requerida para esa tecnología, el plazo entre una tecnología industrializada versus una tecnología tradicional, y por ende sus consecuencias a nivel de gastos generales.
la variabilidad que nos aporta los procesos. La industrialización ganamos en disminuir la variabilidad, que cada vez va a ser más relevante. Las empresas que hayan desarrollado el músculo para innovar, para industrializar, se han dado cuenta que son muchas las variables durante los procesos de implementación de industrializaciones y nuevas tecnologías que hacen necesario que partamos luego. Cuando uno se topa con proyectos donde desde etapa de diseño muy temprana incorpora industrialización, innovación, desde etapas de diseño estructural, y se logra el proceso de integración, el partido en la industrialización se juega en la implementación. Ahí está donde tenemos que hacer seguimiento constante, y eso es un músculo que hay que crear en las compañías para que podamos de esa manera transformarnos en una industria más productiva. Los modelos colaborativos, qué duda cabe. En este contexto de menos holguras en precio, donde nuestros mandantes van a estar, nuestros clientes van a estar mucho más apretados, tienen ya quizás por segundo o tercer mes las salas de venta cerradas, las inmobiliarias están golpeadas con sus ventas actuales, pero potencialmente van a seguir con un daño en el tiempo dependiendo del nivel de profundidad que tenga esta crisis. Los niveles de desempleo a los que se está llegando y la afectación que finalmente esta crisis tenga en el tiempo y en el producto, ¿no es cierto? El rubro de la construcción, nuestros clientes van a requerir más flexibilidad, la capacidad de transformar un proyecto de desarrollo a renta. Tenemos que transformarnos en una industria que sea capaz de responder más rápidamente, que seamos más resilientes. Y eso se logra con integración temprana, porque somos capaces de todos los actores, proyectistas, constructora, mandante, el equipo de BIM, logramos dar respuesta más rápidamente a los ajustes que tenemos que hacer para responder de mejor manera a estos desafíos. La escala de prefabricación, de avances en innovación puede ir desde materiales a componentes prefabricados, a elementos, muros de hormigón, elementos particulares que sean prefabricados como los tabiques, como losas prefabricadas, hasta llegar a volúmenes, a módulos prefabricados tales como baños, cocinas, donde el análisis no puede ser solamente de precio unitario, tiene que ser amplio para que podamos hacer un correcto análisis. La innovación es clave y las competencias que adquiera el personal para incorporar la innovación y aprovechar al máximo sus beneficios y las capacidades habilitadoras es crucial en esta pasada, y el contexto actual nos ha puesto de manifiesto esa situación. Necesitamos invertir en ello para desarrollar estos nuevos sistemas de construcción estandarizados, para acelerar y automatizar elementos de diseño y también de la construcción en el proceso constructivo. Pagaremos finalmente como rubro para disminuir la variabilidad. Esta crisis nos hizo patente la necesidad de industrializar y estandarizar nuestros procesos, que la mano de obra que ya era escasa, que cada vez es más escasa la mano de obra calificada, hoy día con el distanciamiento social y con todas las restricciones que estamos enfrentando, por Dios que agradeceríamos estar más avanzados en esta materia. Y por último, decirles que nosotros hemos visto la clave en un modelo de las 3 R. En esta crisis hay que saber reaccionar, hay que saber responder como industria para mantener la continuidad operacional en medidas como la toma de temperatura, medidas como control de acceso, mantener el distanciamiento, revisar tus procesos constructivos para generar hitos de control en virtud de la pandemia. Son elementos claves para poder reaccionar y mantener la continuidad operacional, resistir, hacer los ajustes a nivel de costos que sean necesarios, porque la caja se va a ver tremendamente afectada en contextos como los actuales. Pero no perdamos el foco en que vamos a existir y dónde va a estar la industria después de la pandemia.
Y ahí es donde tenemos que reinventarnos. Si antes no nos cuestionábamos con urgencia la industrialización, la innovación, ¿qué duda cabe después de esta pandemia de que tenemos que hacerlo? Que aquello que creíamos una tendencia, hoy día es una necesidad. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la forma en la que vamos a construir? Creo desde el CCI que la pandemia es una tremenda oportunidad para transformarnos finalmente en una industria más productiva y más resiliente que sea capaz de responder al desafío de esta pandemia, pero también a los desafíos del futuro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Francisca, por esta presentación. Es muy interesante los desafíos que tenemos y cómo esta crisis, esta disrupción en la forma en que veníamos haciendo las cosas es una tremenda oportunidad de innovación, de mostrar la resiliencia que podemos tener a nivel nacional para enfrentar esta crisis, para enfrentar las nuevas formas de construir, y cómo también tenemos una oportunidad de acelerar nuestras curvas de aprendizaje, cómo podemos observar lo que está ocurriendo en el extranjero y generar más innovación, más y más desarrollo. En ese sentido, y bajo este desafío de el reaccionar, resistir y reinventarse, creemos que la industrialización tiene una tremenda oportunidad. Esta crisis justamente hizo patente la necesidad de industrializar, y hay entidades como los centros tecnológicos que están disponibles para apoyar a las empresas, a las industrias, a avanzar en estos desafíos. Por eso hoy tenemos a nuestro invitado Luis Fernando Alarcón, que con mucha experiencia en el tema nos va a comentar cómo desde el CIPIX están abordando este tremendo desafío. Luis Fernando, bienvenido. Gracias, Catherine. Bueno, gracias por la invitación a compartir estas ideas con esta audiencia, y gracias a los organizadores. Yo quiero contarles un poco de cuál es lo que estamos proponiendo desde CIPIX para responder a estos desafíos que tenemos hoy día y también a las oportunidades que se nos abren para el futuro. La verdad es que, como decía Francisca, hay una parte que significa resistir y reaccionar, pero también está el reinventarse, que son las oportunidades que nos brinda esta situación que estamos viviendo hoy día. Yo voy a hacerle una presentación que tiene más que ver hoy día con el reaccionar y resistir a lo mejor, pero también quiero decirles vislumbrar cuáles son las oportunidades en el futuro. A lo mejor es algo que queremos profundizar más adelante en otras instancias, digamos. Por ahora quiero presentarles, quiero que CIPIX en primer lugar, para darle un contexto. El CIPIX es el Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, es un centro Corfo que fue creado hace ya como 3 años y que está terminando de construir ahora sus ciertas capacidades de prototipaje en laboratorios a distintos niveles virtuales, a escala real, observatorios de información. Tiene capacidades a las que se suman numerosas entidades que ya existen en Chile, digamos. Las universidades que están detrás de esto son principalmente la Universidad Católica, la Universidad del Biobío, la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Norte, y tenemos como coejecutores a la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Magallanes, la Universidad Austral, que son quienes nos acompañan en esta tarea. Ahora, lo que estamos proponiendo hoy día es poder analizar la situación actual que nos presenta el COVID-19, examinar ciertas tecnologías, herramientas Lean y nuevas formas de planificación de producción que permitan trabajar en forma eficiente y segura. Eso significa reaccionar a esto y ver cómo podemos volver a un trabajo más seguro y más eficiente.
Y les quiero presentar posteriormente una propuesta de investigación colaborativa aplicada para impulsar industrialización a partir de este proceso, a partir de este contexto que estamos viviendo. Hace unos 20 años atrás me tocó vivir una situación, no sé si similar, pero no tan dramática como esta, pero sí había una situación económica compleja para la construcción. Y la propuesta era impulsar herramientas y de la filosofía del Lean Contraction. Y logramos a través del trabajo colaborativo introducir esos conceptos en Chile en una situación que las empresas no estaban en un buen pie y necesitaban reaccionar también a una situación económica compleja. Yo creo que hoy día, más allá de tener una situación económica compleja, tenemos la necesidad de reaccionar y tenemos también hoy día las herramientas para hacerlo. Me va a acompañar en la segunda parte de esto la presentación de Axis, que va a mostrar la experiencia práctica de una empresa. Axis es una empresa que estuvo también en ese primer episodio de trabajo colaborativo que les contaba anteriormente. Desde hace 20 años que trabajamos con ellos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hoy día tenemos un problema de afectación de salud, de desarrollo social y económico a causa del COVID. Necesidad de distanciamiento social en una industria donde es complejo hacer esto. Necesidad de producir el aislamiento social también. Importante impacto económico, ¿cierto? Caídas en el empleo, caídas de ingresos de la población. Una industria de la construcción que ha sido uno de los sectores más afectados por esta pandemia. Vemos una caída, ya nos dio las cifras, Francisca, en la presentación anterior, que es muy dramática, pero también tenemos otros aspectos. Nuestra industria tiene ciertas deficiencias que son históricas, o sea, que sabemos que las tenemos y han habido esfuerzos permanentes por tratar de superarlas. Falta de capacidad de planificación y control, ¿cierto? Y que muchas veces dificulta la posibilidad de incursionar en la industrialización progresiva de sus procesos. Falta de protocolos de producción que permitan trabajar en diferentes sectores que necesiten reanudar sus actividades. Dificultad para generar esos protocolos de producción, dada la alta variabilidad que existe y la interdependencia presente en las actividades, ¿cierto? Y todo esto trae consigo una baja productividad, personas y materiales desorganizados, alta generación de residuos y muchas fallas de calidad. Bueno, hay muchas oportunidades aquí, alto potencial para apoyar la recuperación económica y la creación de empleo, ¿cierto? Si es que logramos reactivar la construcción. La construcción requiere poca inversión en activos fijos y usa intensivamente la mano de obra. Los gobiernos debieran estar dispuestos a apoyar que podamos recuperar la actividad productiva, ¿cierto? Hay que ofrecer proyectos también para atender la demanda en la emergencia sanitaria, también surgen de ahí oportunidades, ¿cierto? Y los sitios de construcción suelen ser grandes espacios que pueden permitir el desarrollo de actividades con un alto grado de distancia social, si lo manejamos bien, si podemos organizar la producción para que eso ocurra. Ahora, ¿qué requerimientos hay? Requerimientos y oportunidades. Lograr una progresiva industrialización de los procesos productivos, ¿cierto? Implementando y estandarizando metodologías constructivas basadas en procesos industrializados en sitio y en la prefabricación y la movilización. También podemos apoyar esto con diseño. El diseño colaborativo, por ejemplo, es una gran oportunidad de implementarlo. O sea, lo mencionó Francisca, la industrialización va a funcionar si es que estamos desde un principio pensando los proyectos de cómo se van a construir, cómo se van a industrializar sus procesos. No solamente lo que se hace fuera del terreno, sino lo que se hace dentro del terreno. Para eso tenemos hoy día tecnologías digitales, tenemos BIM, tenemos simulación de eventos discretos, tenemos el uso hoy día de tecnologías, por ejemplo, como los
los drones, ¿cierto? Que nos permiten además monitorear lo que está pasando en terreno en forma automática y casi en línea. O sea, tenemos muchos aspectos que pueden ser favorables también a este esfuerzo que queremos hacer hoy día. Necesitamos contar con estrategias de planificación adecuadas en sitio para lograr un distanciamiento de los flujos y de las actividades en forma idónea. Hay técnicas disponibles, por ejemplo, planificación y control basada en la ubicación. También a eso se le llama líneas de balance o programaciones rítmicas, pero voy a partir en mi presentación mostrando de qué se trata esto, porque lo que queremos proponer no es inventar nada nuevo necesariamente, sino hacer un buen uso de herramientas y tecnologías que hoy día están disponibles, integrándolas para responder a las necesidades que nos trae consigo esta pandemia para producir. También esta planificación y control basada en la ubicación nos permite planificar el trabajo de equipo respetando los espacios libres mínimos. Es una planificación que permite generar trabajo y flujo continuo de trabajo, mejoramiento continuo también. Es necesario adoptar nuevas medidas de salud y seguridad en el trabajo en los sitios de construcción. O sea, necesitamos protocolos de acceso. Necesitamos protocolos de distanciamiento, ¿cierto? Charlas diarias integrales con números reducidos de personas, equipos de trabajo con personal limitado, ¿cierto? Diseño y espaciamiento para la colación, distribución de materiales de bodega, rutas de circulación unidireccional, ojalá para evitar contacto. Hay una serie de requerimientos nuevos que han surgido para nuestras obras que es necesario cumplir. Y existen tecnologías y herramientas Lean para responder a eso. Por ejemplo, obviamente la industrialización, la planificación basada en la ubicación, que ya lo mencioné, tecnologías de apoyo, BIM, Lean, drones, etcétera, ingeniería de resiliencia. Estos son los temas que yo quiero partir explicando de qué se trata para poder integrarlos después dentro de una propuesta que queremos invitarlos para reaccionar a esto y para desarrollarla en el corto plazo. Ahora, para esto, para darles un contexto, quiero proponerles una definición de industrialización que hemos estado trabajando en uno de los fuerzas de tarea del Consejo de Construcción Industrializada y que es una primera vuelta que le dimos a la definición que da Axis de lo que es industrializar. No voy a ir en detalle sobre esto, pero lo que quiero transmitirles es que hay elementos aquí que son importantes. Por ejemplo, la industrialización como una actividad estandarizada, ¿cierto? Que busca producir flujos continuos de trabajo, simplificar procesos y reducir mano de obra. Eso significa también hacerlo en terreno, no solamente en fábrica, no solamente prefabricar, también producir un trabajo que tenga un ritmo definido, con una planificación de análisis de procesos que permita reducir el trabajo rehecho y lograr una mejor oferta de valor. Entonces, estamos pensando que todo esto significa innovar y utilizar nuevas tecnologías y en la práctica también introducir elementos de prefabricado, movilización y montaje. Todos estos son los elementos que creemos que deberían ser parte de una definición de lo que significa la construcción industrializada en forma amplia. Ahora, existen ya varias organizaciones que están escribiendo sobre esto, qué oportunidades vienen detrás de la producción industrializada como producto del COVID. Yo me encontré con esta publicación, que los invito la van a encontrar en la web, si buscan con este nombre, muy interesante, y que muestra
¿cómo nos podemos reinventar? ¿Cómo aprovechar las oportunidades de aquí para adelante? Yo les decía, yo me voy a concentrar hoy día en cómo reaccionar y resistir, a lo mejor con la propuesta que vamos a hacer, pero esto es para mirar para adelante. O sea, aquí hay las oportunidades del COVID y cómo después parte de esto puede significar estrategias a nivel de gobierno, a nivel de organizaciones ya de la industria, cómo debieran reaccionar las cadenas de suministro y también cómo lograr que todo esto resulte en un desempeño superior de nuestra industria. Aquí hay una lista de estas oportunidades de transformar la industria que trae la industrialización. En primer lugar, en el corto plazo, un lugar más seguro bajo las condiciones de COVID-19. Ya se ha hablado de la palabra resiliencia, un sector más resiliente también. Estamos reforzando la presentación de Francisca en este sentido. También un sector más productivo. Acelerar la digitalización y automatización. Reasignar y crear empleos de mayor valor agregado. Acelerar la capacitación y las competencias de nuestra mano de obra y de nuestros profesionales, ¿cierto? Y también es una oportunidad de acelerar la implementación de medidas estructurales para crear un significativo aumento de la eficiencia y reducir la estructura de costos. También necesitamos que nuestra industria reestructure su base de proveedores a través de integración, desinversión, fusiones de empresas, que probablemente van a surgir también producto de lo que estamos viviendo. Y crear plataformas inteligentes de suministro para proyectos en línea con las nuevas fuentes de financiamiento y la reorganización de la nueva cadena de suministros. Ahora me voy a referir un poco a algunos de los elementos de nuestras propuestas. Cuando hablamos de planificación basada en la ubicación, estamos hablando de lo que puede pasar en nuestra industria o en nuestros procesos productivos comparando con una carretera, con una autopista. Las autopistas congestionadas se ven así como estamos viendo la foto a la izquierda. ¿Por qué se produce la congestión? Porque los vehículos, por supuesto, hay muchos vehículos, pero además se mueven a distinta velocidad. Y eso es lo que estamos viendo en la foto de la izquierda. Gran congestión porque finalmente los vehículos se mueven a la velocidad que se mueven los más lentos. En cambio, en la foto de la derecha se ve, si todos fueran a la misma velocidad, alineados, al mismo ritmo, no tendríamos esa congestión y perderíamos velocidad. Eso es un poco lo que busca realizar la planificación basada en la ubicación. La planificación convencional que usamos en nuestra industria, normalmente usamos cartas Gantt, ¿cierto? Y sistemas de planificación de mallas, ¿cierto? Pero que se transforman en cartas Gantt, que son las que nos guían, no necesariamente tienen la ubicación como conectada con las actividades. Por lo tanto, el trabajo comienza en ubicaciones aleatorias, se producen congestiones en ciertas zonas, a veces se observa escasa actividad en otras ubicaciones, y como resultado se producen pérdidas de tiempo, atrasos, incrementos de costo. Cuando introducimos la planificación basada en la ubicación, permite una visión mucho más general del proyecto en forma simple e intuitiva, y también permite una optimización continua de un flujo de trabajo sin interrupciones, porque está diseñada para eso, para organizarnos en trenes de trabajo para lograr una ejecución más rápida y eficiente del proyecto. Esto no lo inventaron, no es algo nuevo, ¿eh? Si ustedes ven edificios emblemáticos como el Empire State Building, han sido estudiados recientemente precisamente por la eficiencia con que se logró construir esos edificios. No sé si ustedes se habrán cruzado con estas investigaciones o con estas noticias que aparecen muchas veces, pero los trabajadores que estaban en ese edificio y en esa época, ese era su lugar de colación. La foto que aparece ahí, como ven, las normas de seguridad no eran muy exigentes en esos tiempos, pero
al entrevistarlos, ellos veían la construcción como un desfile en que todos marcaban un cierto paso y llevaba un paso impecable. Y eso era como una gran línea de ensamblaje, en que quienes se movían, ¿cierto?, eran las cuadrillas, ¿cierto?, y el producto terminado se mantenía en su lugar. Fíjense lo que pasaba con este edificio. Entre junio y noviembre, prácticamente se construyó gran parte del edificio. O sea, en un plazo que hoy día casi es inimaginable para un edificio de esa magnitud, se construyó un edificio de gran magnitud que fue un emblema del mundo. Y ya estaban ellos, habían reemplazado la carta Gantt por un sistema de planificación de este tipo. A esto se le han puesto nombres en el tiempo. Takt Time es una de los nombres que suena, que también se le llama a esto Takt Planning. ¿Qué es lo que es el Takt Time? Es el tiempo disponible para producir dividido por la demanda. O sea, me dice cada cuánto tiempo tengo que estar produciendo una unidad. Para lograr lo que se muestra en los esquemas, en los gráficos, en la parte baja de esta lámina. Lograr que todos vayan más o menos a una misma velocidad. Yo le pido a todos que vayan a esa velocidad. Ahora, esto es algo simple de aplicar en manufactura. En construcción hay más complejidades. Pero también es necesario destacar aquí lo que se muestra a la izquierda, sí, y lo que pasa en las carreteras. Toda capacidad que en el sistema que excede la capacidad de la cuadrilla más lenta es un desperdicio. Por lo tanto, hay que tratar de alinear las velocidades. Esto en la construcción actualmente se trata de manejar con técnicas de programación rítmica, como líneas de balance. Pero hay muchas otras técnicas como la programación rítmica en sí misma, que es otra técnica que no necesariamente está basada en la localización, que muchas veces son complejas de aplicar porque es difícil mantener los ritmos. Sin embargo, las líneas de balance, los gráficos de velocidades son las cosas que han tenido más éxito. Y les quiero dar una noción muy rápida de en qué consiste esto. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos aplicar en la construcción? Cada piso se divide en áreas de tamaño similar. Cada disciplina, por ejemplo, podríamos darle un target que se demore una semana en completar cada área. Ese sería nuestro takt time, ¿cierto? Solo una disciplina ocupa el área al mismo tiempo. Esto es muy favorable en el caso que queremos precisamente mantener lugares sin aglomeraciones y poder distanciar a los trabajadores, ¿cierto? El material de cada disciplina se envía a su área de trabajo directamente. Todas las disciplinas terminan y se mueven al área siguiente al final de una semana. Eso es lo que uno esperaría en un sistema en una construcción. ¿Qué es lo que es una línea de balance? Hay dos técnicas que se usan normalmente de representación. Líneas de balance y otras son que se llaman gráficos de velocidad. Son similares, pero las líneas de balance son así. Esta es una línea que muestra una inclinación. La inclinación es la velocidad. O sea, ¿cuántas unidades por unidad de tiempo soy capaz de producir? La técnica de la línea de balance me dice, por ejemplo, aquí tengo una cuadrilla que ejecuta la primera unidad, después, cuando termina, ejecuta la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Esta es una línea de balance en que participa solamente una cuadrilla. El largo de la fecha es cuánto se demoran en ejecutar una unidad de esa cuadrilla. Y posteriormente la velocidad me la da, en el caso de tener una cuadrilla, la inclinación de esta línea de balance. Me está diciendo cuántas unidades soy capaz de ejecutar por unidad de tiempo. Si yo quiero aumentar la velocidad, también aquí hay un concepto de cuadrilla óptima. Se supone que yo sé cuál es la cuadrilla óptima. No es cosa de agregarle más recursos o menos recursos a una cuadrilla, sino que cuál es el balance que hay en esa cuadrilla de recursos. Eso es algo que también es muy importante, porque si yo soy capaz de hacer las cosas en forma óptima, aquí tengo que descubrirlo y ocupar esa cuadrilla y mantenerla estable. Si yo quiero aumentar la velocidad, puedo hacer esto.
pongo 2 cuadrillas y distribuyo el trabajo de esta manera. Una cuadrilla hace la unidad 1, la 3, la 5, otra cuadrilla hace la 2, la 4, la 6. Y aquí aumenté la velocidad en base a aumentar el número de cuadrillas óptimas. Nuevamente estoy manteniendo un trabajo continuo para cada una de estas cuadrillas. Siempre están trabajando. Flujo continuo de trabajo. Eso es una línea de balance. Las gráficos de velocidades simplemente muestran una línea que muestra el avance. ¿Cómo se aplica esto en la construcción? Lo primero es basarlo, básicamente definir áreas de control. Subdividir un área de trabajo en un piso, por ejemplo, en una construcción, en áreas que tengan duraciones similares de acuerdo a la complejidad que tenga para cada disciplina. Que me permitan tener velocidades similares. Por ejemplo, puede ser un área más grande en una parte que es menos compleja, o un área más pequeña en una área que es menos compleja. Y lo primero que hago es definir áreas de control. Después tengo que establecer una secuencia, ¿cierto?, de la cuadrilla. Después tengo que balancear los flujos de trabajo, ¿cierto? Pero veamos. Lo primero es decir que yo establezco una especie de tren de trabajo, en que cada carro del tren es una disciplina. La velocidad del tren es establecida por la locomotora. Todos los carros están conectados y se mueven juntos. Y si se mantiene esto, se alcanza un flujo de trabajo balanceado sin interrupciones. Este tipo de herramientas son herramientas Lean que se han introducido muy fuerte en Brasil y en Perú. Si ustedes conversan con las empresas más avanzadas allá, se van a encontrar que ellos usan mucho esta metodología, cosa que no ha pasado mucho en nuestro país. Pero hoy día es la oportunidad. Aquí está mostrado una planificación de un proyecto en que están al lado izquierdo. Esta representación está en gráfico de velocidades, que se parece a la representación de líneas de balance que les mostré anteriormente, en cuanto a que el eje vertical mide el avance en unidades, pueden ser pisos, por ejemplo, o unidades, y el eje horizontal son los tiempos. Pero en vez de las líneas de balance que tienen cuerpo, aquí son solamente líneas que muestran el avance. O sea, son gráficos de avance. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esto? Al lado izquierdo se ven varios puntos, que podrían ser el resultado de una planificación inicial. El punto 1, por ejemplo, muestra que hay varias actividades que están en varias ubicaciones al mismo tiempo. Son cosas que no son tan deseables. El punto 2, hay actividades que se cruzan, o sea, hay conflictos que van a estar trabajando en el mismo lugar, se van a interferir, no van a poder, porque son actividades secuenciales, o sea, la actividad 3 no va a poder realizarse sin que se termine la actividad 2. El punto 3, por ejemplo, muestra algo similar. Son actividades que no tienen espacio entre ellas. El punto 4 muestra actividades que parten al mismo tiempo, el mismo día. Podrían provocar congestión, podrían provocar que no se pueda hacer eso, porque no tiene suficiente espacio, por ejemplo. Y el punto 6 lo que está mostrando es un ineficiente uso del tiempo, porque hay espacio para trabajar, pero no se está usando. Lo ideal es lograr lo que está a mano derecha, o sea, reorganizar esas actividades que están a mano izquierda y darles en trenes de trabajo como los que están a mano derecha, que tengan todas la misma velocidad, ¿cierto? Una velocidad estándar, que tengan buffers entre ellas, o sea, espacios, distanciamientos, que las protejan de la variabilidad y también de la congestión y los temas de la seguridad, ¿cierto?, de contagio. Y también que el trabajo esté igualmente dividido durante el tiempo, que todo el tiempo haya una intensidad de trabajo similar. O sea, se logran varias ventajas al mismo tiempo.
Este es un ejemplo de cómo esto se puede ver ahora en una representación más estándar, o sea, cartas Gantt que muestran también estas trenes de trabajo. Lo anterior era una mirada más basada en la ubicación, y aquí está mirada como en una carta Gantt, en que los colores son también una forma intuitiva de mostrar en qué área se está trabajando y qué tipo de actividad se está realizando. Y se puede usar también, conectar esto con modelos BIM. Bueno, eso les da una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de planificación basada en la ubicación. Esto necesita de información, necesita coordinar los materiales, pero todo esto, las horas hombre necesarias, pero todo esto es predecible cuando logramos que esto trabaje de esta manera, a una misma velocidad, con ciertas protecciones entre ellos, un cierto distanciamiento, con buffers y holguras entre las actividades. ¿Qué es lo que se necesita para mantener esto? Se necesita disciplina, paneles visuales, planos claros, transparencia, ¿cierto? Ahí se ve que está toda esta información coloreada, está la planificación a la disposición de todos los actores para que puedan hacer revisiones diarias. Se necesitan sistemas de respaldo robustos. Ahora, esa no es la única forma de planificación basada en la ubicación. Desde hace ya un buen tiempo y hoy día más que nunca, con el uso de modelos BIM, está disponible lo que se llama la planificación 4D, que significa conectar el modelo tridimensional que ofrece un modelo BIM, por ejemplo, con la programación del proyecto, y que es una tecnología que está disponible desde hace muchos años ya, pero que se usa muy poco, ¿no? No se le ve utilidad muchas veces, a veces en las empresas, pero hoy día más que nunca, vamos a ver, esta es una experiencia desde hace 11 años para el Museo de la Memoria, pero que creo que es interesante porque es un edificio que todos conocen. Aquí se ve dónde se está trabajando cada día. Díganme que no es una tecnología también sumamente interesante para aplicar hoy día, para poder planificar y poder darme cuenta dónde se produce congestión, cómo espaciar el trabajo de las cuadrillas, ¿cierto? Y de los recursos, poder usar todas las ventajas que tiene esta planificación, y se puede usar esta en coordinación con sistemas como el Last Planner, que ya muchas empresas conocen. Son sistemas Lean de planificación que buscan reducir variabilidad y hacer más confiables las planificaciones. Esto lo usamos hace ya 11 años o más para este edificio, apoyando a la constructora Vasco y Comsa, que construyeron ese edificio. Estas son tecnologías que están disponibles y que deberíamos usar. ¿Qué pasa hoy día con los drones, por ejemplo? También nos pueden ayudar en la implementación de este tipo de metodologías de planificación, porque son una herramienta estupenda para monitorear qué es lo que está pasando, la ubicación de las cuadrillas, prevención de riesgos, situaciones que se pueden monitorear casi en tiempo real o con muy bajo tiempo de respuesta. Estos son ejemplos de modelos 3D levantados con drones en un edificio que está cerca de nuestro campus en Vicuña Maquena, y agrícola con Vicuña Maquena, y que muestra la capacidad que tienen los drones convencionales, por ejemplo, para capturar información, hacer levantamientos 3D y observar lo que está ocurriendo en un edificio en construcción. Fuimos capaces de hacer cartas de balance, identificación de riesgos en estos edificios. Demostramos las capacidades que tienen estas tecnologías para hacer una serie de análisis que hoy día no tenemos ni siquiera la información disponible para hacerlo a mano, digamos, o sea, observando directamente.
y con los drones se puede acelerar la adopción de esta capacidad de análisis y tecnología. Bueno, otro elemento de nuestra propuesta es la ingeniería de resiliencia, que busca básicamente aprender de los fracasos y de los éxitos. La ingeniería de resiliencia en realidad asume que vamos a fallar en algún momento. Y tenemos que ser capaces de ver cómo respondemos a eso. O sea, es la capacidad de adaptarse antes, durante y después de cambios y perturbaciones para mantener los requerimientos de producción. También hay bastantes avances. Esto partió aplicándose en la aviación, pero se ha extendido a una serie de otras áreas y hoy día se está usando mucho en la construcción en prevención de riesgos. Hoy día es la oportunidad también de incorporar estos conocimientos en los protocolos que manejan la pandemia. Entonces, se requiere una serie de ingredientes: compromiso en la alta dirección, cultura de justicia y equidad, aprendizaje, concienciación, flexibilidad, etcétera. Son principios que hay que aplicar también. Y también generar habilidades, generar hábitos respecto en las personas. O sea, esto significa transformar la cultura. La cultura Lean está muy cerca de esto, porque también proviene de anticiparnos a que sabemos que vamos a fallar, pero queremos aprender de nuestras fallas. Si ustedes han aplicado el sistema Last Planner, uno lo que hace es cada semana aprender de las causas de no cumplimiento. Deberíamos estarlo haciendo. Esto es similar, pero aplicado a otros aspectos de la producción y de los sistemas de prevención de riesgo. Por lo tanto, necesitamos generar estas habilidades para aprender, para responder, para monitorizar, ¿cierto? Y para anticiparse. Y como decía Francisca, para reinventarse más encima, para adelante. A partir de esto, con estos ingredientes, nosotros presentamos una propuesta de investigación colaborativa actualmente en evaluación en NANID. Pero nosotros pensamos que esto tenemos que hacerlo, sea asignado o no a este proyecto. Porque se puede hacer, porque se necesita, las empresas lo necesitan, y lo que necesitamos solamente es voluntad y la capacidad de trabajar colaborativamente. ¿En qué consiste este proyecto? Tiene como objetivo diagnosticar obras en varias ciudades para evaluar dificultades de la implementación de restricciones a la distancia social y otras medidas de seguridad en el trabajo, ¿cierto? Integrar tecnologías digitales en la planificación y control basadas en la ubicación que permitan automatizar el monitoreo de estas actividades, identificar las oportunidades de prefabricación y movilización integrada a los procesos productivos industrializados y estudiar y aplicar principios de ingeniería de resiliencia para gestionar restricciones de contacto social e implementar de medidas de seguridad en el trabajo en sitios de construcción. Esos son los objetivos que tenemos. También buscando el estudio y la implementación y refinamiento de protocolos para evitar la propagación del COVID-19 en múltiples sitios de construcción. Esto va a resultar en estos protocolos ya refinados que van a estar disponibles para las empresas y que vamos a desarrollar en conjunto con las empresas. Y posteriormente pensamos que esto debe tener un impacto en toda la industria a través de la difusión de estos protocolos por material de divulgación científica y también a través de conferencias y seminarios. Hay un plazo de un año que deberíamos como máximo para desarrollar estos protocolos, pero deberíamos partir aplicando y experimentando desde un principio. ¿Cuáles son las actividades de investigación que están detrás de esto? Un diagnóstico en una muestra de empresas para comprender las dificultades, una propuesta de protocolos inicial basada en la experiencia internacional también. Vamos a ver que tenemos un equipo internacional detrás de esto. Y la identificación de las oportunidades de prefabricación y movilización en los procesos productivos y su integración dentro del diseño del sistema de producción
buscando más seguridad, más rapidez, más calidad y menos recursos. Y lograr un ambiente controlado, ojalá dentro de la producción. También queremos evaluar el uso de herramientas de control con el apoyo de tecnologías digitales e indicadores de seguimiento. Aquí estoy pensando en los sistemas BIM, los drones, eventualmente el uso de herramientas digitales que nos permitan automatizar los procesos de ingreso a las obras, de seguimiento de los trabajadores y prevenir que se pueda romper el distanciamiento social, ¿cierto? Desarrollar estudios empíricos para evaluar y refinar estos protocolos de manera que puedan ser validados, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las contribuciones que esperamos de esto? Promover la industrialización del sistema de producción. En el sentido amplio, o sea, la industrialización en el sitio y fuera del sitio. Ayudar a las empresas a gestionar eficazmente las restricciones de distanciamiento social, calificar al personal técnico de empresas constructoras y clientes directamente involucrados en los estudios empíricos. Así, esto va a requerir capacitar a las personas y a los profesionales y a los trabajadores en el uso de estas herramientas de planificación, en los sistemas de apoyo que vamos a desarrollar. Por lo tanto, van a tener un beneficio directo quienes se involucren en esta investigación, y posteriormente difundir este conocimiento adquirido en conferencias y seminarios para el resto de la industria. Contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo en la industria de la construcción, que pensamos que es un sector de enorme importancia para el país, como todos los que pertenecemos a él lo sabemos, ¿cierto? Esa es la contribución más global. Ahora, también hay contribuciones al conocimiento. Desarrollo de protocolos para evitar la difusión del COVID en obras de construcción, integrando medidas de salud y seguridad con la planificación basada en la ubicación, ¿cierto? Selección e integración de tecnologías digitales a la planificación basadas en la ubicación, lo que permite la introducción de controles automatizados, ¿cierto? Y identificación de oportunidades de prefabricación y movilización asociada a la prevención de contagios como parte integrada de los sistemas de producción. Y finalmente, la implementación de protocolos de múltiples proyectos de construcción para demostrar los beneficios esperados. Todo esto debería contribuir al conocimiento porque vamos a tener que vivir probablemente con esto por un tiempo bastante largo y a lo mejor deberíamos adoptarlo de forma permanente. ¿Quiénes son las instituciones y los investigadores asociados a esto? Bueno, estoy yo dirigiendo esto. Sergio Vera es un profesor que va a estar a cargo de Queremos una construcción también más sustentable y más eficiente. Sergio va a estar responsable de asegurar que eso ocurra. Rodrigo Herrera, un profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, va a estar apoyando lo que es tecnologías de información y gestión de la construcción. Eric Forcal es un profesor de la Universidad del Biobío, también experto en temas de gestión de la construcción y automatización. Y tenemos un equipo de apoyo internacional. El principal socio nuestro internacionalmente es Carlos Formoso. Carlos es un profesor de la Universidad Federal del Rio Grande do Sul en Brasil, que tiene una gran experiencia en estos temas. Él está desarrollando un proyecto similar a este, que ya cuenta con financiamiento en Brasil, así que vamos a estar colaborando muy directamente, muy estrechamente. Y tenemos investigadores asociados que tenemos una larga historia de colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y con el Tecnológico de Monterrey, que van a compartir con nosotros las experiencias internacionales que ellos nos puedan dar acceso en la prevención de la pandemia y cómo las empresas están reaccionando a eso desde estos países, Brasil, España y México. En resumen, yo quería decirles que el contexto de esta pandemia representa una oportunidad para integrar
cosas. Protocolos de prevención de contagio, protocolos de gestión de producción, que a su vez nos ayuden a acelerar la industrialización de nuestra industria, haciéndola más segura, productiva y sustentable. Desde CIPIX proponemos integrar esta industrialización con la tecnología de información, ingeniería de resiliencia y el uso de métodos de planificación y control basados en la localización para gestionar estos procesos que garanticen cumplir los protocolos sanitarios y hacer más sustentables y eficientes estos procesos. Quienes quieran participar de esta iniciativa están invitados desde ya a ser actores primarios desde un inicio en este trabajo, simplemente estableciendo contacto con nosotros con su intención de participar y de colaborar. Bueno, eso es lo que quería presentarles, es una invitación a trabajar juntos en forma colaborativa para lograr aprovechar esta oportunidad, en este caso de reaccionar y resistir, como decía Francisca, pero que nos ofrece la oportunidad de cambiar la forma en que estamos produciendo y hacer mucho más productiva y sustentable y segura nuestra industria. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando, por esta presentación. Es muy interesante. Nos comenta sobre la resiliencia, qué necesario es para la industria y cómo justamente la industrialización puede ser una herramienta que facilite la continuidad operacional, que facilite el mantenimiento de las obras en curso y favoreciendo siempre este distanciamiento social, esta seguridad que se requiere para los trabajadores, parte de la sustentabilidad también de la industria. Así que muchas gracias por compartir con nosotros esta visión desde la academia, una invitación también a un proyecto colaborativo que permita justamente integrar estos protocolos y acelerar la entrada de industrialización. Para continuar con este encuentro técnico del Consejo de Construcción Industrializada, queremos invitar a Jorge Maciel, quien es gerente técnico de Desarrollos Constructivos Axis, y nos va a comentar cómo ha sido su experiencia frente a este tema, cómo ve el desarrollo de la construcción y estas nuevas formas de producción y asegurar la continuidad operacional en estos tiempos de COVID. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Agradecer al CCI, ¿cierto? También al profesor Alarcón por la invitación a compartir nuestra experiencia desde una mirada como práctica, como constructora, ¿cierto? En materia de industrialización. Por cierto que estas iniciativas de difusión e intercambio de experiencias creo que son muy valiosas para nuestra industria. Y quiero partir presentando brevemente nuestra empresa y luego mostrarles qué estamos haciendo en industrialización y uso de algunas tecnologías. Axis ya cumplió 30 años, ¿cierto? Ha construido en todo el país con sedes en Santiago, sedes en Punta Arenas hace más de 10 años y también en la zona sur, la región de los lagos, hace más de 20 años, construyendo contratos privados, también públicos, de infraestructura pública y también en el área inmobiliaria de proyectos propios. La verdad que tipologías de proyectos de diversas características, obras, hospitales, ¿cierto? Viviendas, universidades, obras especiales, en aeropuertos, infraestructura pública, etc. En nuestra historia, ¿cierto? De estos 30 años, en los primeros 10 años estuvimos abocados a crecer, a consolidarnos. Luego, en los siguientes 10 años, nos dimos cuenta que necesitábamos prácticas que teníamos que mejorar para abordar nuestros proyectos y lo hicimos de la mano de la filosofía Lean y de la innovación, lo cual nos abrió una puerta, ¿cierto?, muy importante a lo que venía en estos últimos 10 años, que fue trabajar de lleno y muy fuerte en la industrialización y en profundizar la cultura Lean.
Lo mostró recién el profesor Alarcón y desde una mirada, ¿cierto?, de lo que queremos para sensibilizar a nuestros profesionales, a nuestros equipos de obra, trabajamos en una definición que permitiera hacer más amigable, ¿cierto?, esta definición, que a veces cuesta un poco interpretar bien para poderla bajar, ¿cierto?, a lo que es el mundo de la construcción. Y entonces ahí nos hicimos cargo, ¿cierto?, de establecer cuáles son esos conceptos claves, como son la mejora de los procesos, flujos continuos, ¿cierto?, reducir mano de obra, tener un ritmo definido, con condiciones de seguridad, donde está integrada la prefabricación, no necesariamente, como decía Luis Fernando también, externa, sino que también en el sitio, a la innovación y a nuevas tecnologías. Este primer caso que quiero compartir con ustedes es el caso de una obra que construimos en el sector de Piedra Roja, ¿cierto? Un centro comercial bastante grande, alrededor de 36.000 metros cuadrados de un uso mixto comercial, donde el proyecto estaba concebido en forma tradicional, ¿cierto?, con hormigón armado in situ, donde no se aceptaban a priori elementos prefabricados, que podría haber sido una solución bastante atractiva para las losas o elementos verticales. Así que, dada la condición de proyecto bastante rígida, lo que hicimos fue incorporar una práctica que acá en Chile no es muy conocida, sin embargo en Europa se está usando ya hace varios años, y es la de mallas, ¿cierto?, para las losas que vienen de planta, simulando una alfombra. Esta se fabrica, ¿cierto?, en máquinas especiales, con los cortes, los largos, según las distintas necesidades, y se transforma en una especie de alfombra con una, obviamente, mayor rapidez de colocación, dejando de lado lo que es colocar ferrito por ferrito, ¿cierto?, que no estamos habituados en las losas y con amarras de alambrito, reducción de personal, por cierto, y una fabricación automatizada con mucha certeza y no cometer errores. Como pueden ver ahí en las fotos, ¿cierto?, a la derecha se aprecia cómo se extienden estas alfombras y de forma muy rápida. Se maneja, por supuesto, con el apoyo de una grúa, ya que son pesos importantes. Es cierto que este es un proceso de transición, ¿cierto?, de lo tradicional a lo industrializado, con un trabajo que requiere la colaboración de todos los actores, en donde esto no viene integrado de forma temprana, ¿cierto?, como parte del diseño. Habitualmente esto ocurre en las licitaciones, donde te entregan un proyecto, ¿cierto?, en donde ya viene todo considerado de una manera y hay que partir. Y por lo tanto el trabajo de convencer, ¿cierto?, para cambiar la ingeniería, es cierto que es una barrera no menor, convencer al propietario de que no hay riesgo, de que lo que estamos implementando, ¿cierto?, mejora el proceso y no lo pone en riesgo. Es un trabajo que requiere de mucha convicción para poder lograr que prospere. Esta otra aplicación que es bien interesante es lo que nosotros llamamos TCB, ¿cierto?, que es un taller centralizado donde se desarrollan diferentes elementos prefabricados para nuestros proyectos en la zona sur. Taller donde existen estaciones de trabajo diferenciadas, ¿cierto?, donde hay una fuerte incorporación del BIM para todo lo que es la modelación y generación de fichas de fabricación de los distintos elementos. Fabricamos en este taller desde muros de metalcón, ¿cierto?, para edificios de 3 o 4 pisos, cerchas, tabiques, muebles, etc. Los beneficios estoy checando bien una pantallita que me estaba molestando. Los beneficios de este taller, ¿cierto?, son el reemplazo de la construcción in situ por un sistema de montaje con una reducción significativa de personal en obra, muy importante hoy en día, reducción de residuos
cuidando el medio ambiente, una producción en un ambiente controlado, como es un taller, como ustedes lo vieron en la foto, y por supuesto disminución de los riesgos de seguridad al tener menos actividad y solamente desarrollar actividades de ensamblaje. Otras aplicaciones que también hemos desarrollado a lo largo del tiempo en nuestros proyectos, ya bien conocidas hoy en día, que son los baños prefabricados. Hasta el minuto siempre los hemos desarrollado a través de un externo, pero con todo el análisis y la logística, ¿cierto?, de apoyo que permita que estos elementos se vayan incorporando a la construcción de los edificios. También hemos desarrollado pilares prefabricados en obra de formas bastante singulares, con todas sus caras distintas, alturas importantes, y lo hemos realizado en la obra. Lo mismo, vigas prefabricadas también construidas en obra, escalas, y últimamente en nuestro proyecto inmobiliario, la fabricación de muebles que se hacen en este taller que les mencionaba recientemente. Por cierto que no solo hemos avanzado en la línea operativa, creemos que la gestión de los procesos debe venir acompañada de una mejora, y creo que la digitalización, ¿cierto?, es un buen camino, ya que nos permite hoy día más que nunca, ¿cierto?, reducir el contacto físico y el traspaso de documentos, trabajar en línea en forma colaborativa, en forma muy ágil, posibilita el trabajo a distancia y mantiene la información en un dashboard o en una nube, ¿cierto? Y hoy día estamos trabajando en todo lo que es bien conocido, ¿cierto?, como es calidad cloud, todos los procesos de gestión de calidad, plataformas de gestión de seguridad, como es la plataforma Woken, Impera, ¿cierto?, en toda la gestión y control de proyectos, y algunos otros software que son de ayuda en materia de recursos humanos. Ahora les voy a mostrar, ¿cierto?, un modelo de industrialización en una obra que hicimos, que recién terminamos, ¿cierto?, en Temuco, en una actividad que la denominamos casetones de fachada. Lo interesante de este caso, ¿cierto?, que para nosotros se transformó en un modelo de industrialización, es que está instalado, ¿cierto?, en una de las actividades que tiene poco desarrollo o poco espacio para gestionar, ¿cierto?, la industrialización, como son las terminaciones. Este era un caso en que no venía pensado antes el diseño industrializado, y cuando nos dimos cuenta, ¿cierto?, de la alta repetición, el proyecto contemplaba 126 unidades de estos casetones que se colocaban en 2 de las fachadas longitudinales del edificio. Nos preguntamos que si estábamos dispuestos a hacer esto, ¿cierto?, y nos convencimos inmediatamente que aquí había que hacer algo para cambiar. El diseño, ¿cierto?, que venía de origen era altamente artesanal, con muchas actividades de diversas especialidades que había que ejecutar en muy poco espacio, con un flujo de trabajadores, ¿cierto?, transitando en la obra muy alto para poder construir estos casetones, provocando aglomeraciones y dificultades, ¿cierto?, en la coordinación. La ubicación en la fachada, ¿cierto?, era muy compleja, en andamio, ¿cierto?, muy riesgosa, en condiciones climáticas, como es la zona sur, ¿cierto?, poco favorable, con una gran variedad, como les voy a mostrar a continuación, de tipologías y singularidades, con un costo incierto que habíamos estimado, ¿cierto?, en la etapa de licitación, sin tener mucha experiencia de un elemento que no es muy repetitivo, y lo que es habitual, ¿cierto?, un plazo muy ajustado. Aquí les muestro, ¿cierto?, un esquema de una fachada donde ustedes pueden apreciar que hay elementos en los recuadros rojos, que en algunos las ventanas están a la izquierda, otros están a la derecha, algunos son simples, otros son dobles, con planos totalmente inclinados y con una gran cantidad de actividades, incluyendo los famosos enchapes, que por cierto es una actividad bien especial. Nos embarcamos, ¿cierto?, en analizar y convencernos muy bien de que esto había que industrializarlo, y para eso hicimos toda una modelación, ¿cierto?, en las distintas etapas,
de estas 45 actividades y todo lo que ello implicaba y el tiempo, y nos convencimos que esto era artesanía pura, así que lo desechamos. ¿Y qué es lo que hicimos en realidad? Usar la innovación para enfrentar este desafío, porque no teníamos claro, no teníamos la solución de cómo abordarlo. Había que abrirse, ¿cierto?, a nuevas ideas, y para eso nos apoyamos en una herramienta que estamos usando hace tiempo ya en la empresa, que es el Design Thinking, ¿cierto?, donde se considera lo que es el pensamiento más abierto y con el pensamiento más concreto, ¿cierto?, para llegar a la solución a través de la definición, empatización, lluvias de ideas, prototipaje, testeo, etc. Hicimos muchas reuniones, maquetas de cartón, ¿cierto?, maquetas virtuales, uso del BIM para el análisis de procesos y simulación de estas operaciones, uso también de BIM para el desarrollo de todas las maquetas virtuales, prototipaje a escala real. Aquí quiero destacar, ¿cierto?, que el tiempo es un factor muy importante, porque el equipo que estaba construyendo esta obra fue el que asumió este desafío. No vino nadie de afuera a tomar este pedido y desarrollarlo. Por lo tanto, una obra que está en plena ejecución, estábamos recién en los primeros niveles de la obra gruesa, dedicarle tiempo a algo que viene mucho más adelante y más encima quebrándose la cabeza, ¿cierto?, cómo hacer algo que no es conocido, creo que es una puerta que nos abre posibilidades, ¿cierto?, para atrevernos a equivocarnos temprano. Esto permite, ¿cierto?, de que uno tenga la fuerza para seguir, para perseverar y para no claudicar cuando ve que las cosas están complicadas al comienzo. Luego que teníamos, ¿cierto?, esta idea ya absolutamente clara de lo que era la que íbamos a prefabricar, teníamos tres opciones. La primera era decirle o encargarle a un subcontratista, ¿cierto?, todo el trabajo y trasladar el problema a un tercero. Pero esto no nos aportaba nada nuevo y por supuesto era mucho más caro. La segunda era desarrollar la solución nosotros dentro de la obra a nivel de piso, lo cual era lo que hicimos en los primeros prototipajes, ¿cierto? Había espacio, había que generar obviamente condiciones especiales para poder cubrir esto. Y luego, como se ve en la foto, montarlo con la grúa, lo cual obligaba o requería una solución, ¿cierto?, muy robusta para la estructura, para soportar este tremendo peso, y el traslado con la grúa también implicaba una mayor complejidad de montaje. Finalmente, después de varios análisis, ¿cierto?, elegimos hacer los prefabricados dentro del edificio, simplificando considerablemente la logística y reduciendo el costo. La secuencia de todo esto la estudiamos con maquetas virtuales a través del diseño virtual, ¿cierto? Fuimos viendo muy bien cuáles eran todos los puntos de contacto que tiene un prefabricado, ¿cierto?, con el espacio donde teníamos que instalar esto. La obra gruesa era hormigón visto, por lo tanto no había espacio para estucos o remates posteriores, sino que esto tenía que encajar perfectamente. Para eso tuvimos que hacer análisis y simulación de operaciones, apoyado en una herramienta que también es de la filosofía Lean, ¿cierto?, que viene del sistema de producción Toyota, que es este formato A3, donde plasmamos, ¿cierto?, ahí todos los detalles, secuencias, todas las etapas constructivas, los recursos, con análisis de plantilla, algunos detalles constructivos, casos especiales, la seguridad, etcétera, que estaba incorporada. Dentro de lo que fue ya la validación del prototipo dentro de la obra, ¿cierto?, nos dimos cuenta que aún nos quedaba un elemento que, si bien estaba en el diseño original considerado como un prefabricado, y este era, como se ve en el recuadro, en la parte superior del casetón había un elemento prefabricado, pero con ladrillos armados, ¿cierto?, como construyendo un muro en forma vertical y luego instalándolo de forma horizontal. Nos hizo recordar mucho los antiguos, ¿cierto?, casas de albañilería y toda la artesanía que hay detrás,
Por lo tanto, tuvimos que volver a analizar esto y buscar la forma de cambiarlo, ya que esto era una condición solicitada por el cliente, que no quería enchapes colocados de cabeza en este dintel, sino que quería, manteniendo la línea de lo que es el enchape, ladrillos unidos por enferraduras y colgados de pletinas metálicas a este elemento. ¿Qué es lo que hicimos en realidad? Incorporar un poco de tecnología disponible en el mercado y salir del mortero tradicional de pega de estos ladrillos y enchapes, ¿cierto? Y consideramos un sistema de adhesivo de montaje de alta resistencia. Cambiamos los ladrillos, obviamente, como se ve acá a la derecha, por enchapes muy livianos y con una línea de adhesivo en sus dos bordes, lo cual generó una condición que fue aceptada por cálculo, por cliente, arquitecto, y transformamos este elemento, ¿cierto?, que tenía un peso original de 270 kilos, por uno que además se hizo en 2 etapas, de 63 kilos en total, con una estructura de metalcone, una placa, ¿cierto?, enchapada que se monta de forma muy rápida, como se puede apreciar en esta lámina, una estructura de metalcone liviano, ¿cierto?, montado de forma seriada, con una primera etapa y luego una segunda etapa, y ambas piezas no pesaban más de 30 kilos. Y claro, apoyado por la tecnología bastante simple que todos conocemos, ¿cierto?, como el elevador de plancha. Esto generó, solo en este elemento que se colocaba independiente del resto del casetón, una reducción de plazo de un 80%. Sin duda teníamos que desarrollar el programa de cómo abordar esta cantidad de elementos. Ya no nos quedaba mucho tiempo, así que trabajamos en base a un programa basado en los principios Lean, las planners, ¿cierto?, con trenes de producción. Ya lo mencionó muy bien Luis Fernando, digamos, los beneficios que tienen todas estas prácticas, con un flujo de trabajo balanceado, ¿cierto?, rítmico, con sectores de producción muy diferenciados y con una distribución, ¿cierto?, del material a cada piso y a cada área, evitando transporte innecesario y todas las ineficiencias que tiene, ¿cierto?, este tipo de fabricaciones. Bueno, ya teníamos claro, ¿cierto?, cuál era el elemento en tanto a su estructura, conformación, fabricación del casetón. Así que teníamos que preocuparnos de dónde fabricar esto en condiciones que fueran semejantes, ¿cierto?, a una planta industrial. Y como habíamos tomado la decisión de hacer esta fábrica en cada piso, fuimos viendo, de acuerdo a la arquitectura que tenía el edificio, aquellos espacios que sin alterarlo, ¿cierto?, podíamos instalar esta fábrica con todas las secciones que muestro en esta imagen, donde se ve el layout definitivo que tenía con las distintas secciones, donde habían bancos de corte, ¿cierto?, armados, sección de revestimientos, impermeabilizaciones, enchape, hasta que salía finalmente, ¿cierto?, el casetón terminado. La idea nuestra fue simular, ¿cierto?, un proceso en línea similar a lo que es la fábrica de autos. Vale decir, aquí las personas o las secciones estaban ubicadas estratégicamente y el casetón era el que se desplazaba por la fábrica y no las personas. Aquí hay fotos, ¿cierto?, reales de las distintas secciones donde están los bancos de corte, como pueden apreciar, muy poco personal, banco de armado, ¿cierto?, planos de corte se tuvieron que hacer, o planos de ensamblaje, con harto manejo de residuos, por supuesto. Las secciones de revestimiento se parecían mucho a lo que son generalmente la fabricación de los baños prefabricados, por ejemplo, con impermeabilizaciones. Aquí vemos la fabricación de la instalación de enchapes, ¿cierto?, con los maestros trabajando bajo techo, en un ambiente muy controlado, a baja altura, ¿cierto?, en condiciones muy seguras y con un nivel, a pesar de ser una actividad bastante artesanal, ¿cierto?, la colocación de enchape con rendimientos muy eficientes. Luego teníamos que, obviamente, trasladar este montaje y, como pueden apreciar aquí en la foto del centro, ¿cierto?, esto se hacía con una persona mediante una traspaleta, un elemento que permitía su desplazamiento y colocación
en este marco que conformaba la obra gruesa, como decía recién, de hormigón visto. Finalmente se colocaban las ventanas por el interior y los revestimientos que con eso dejaban, ¿cierto?, esta pieza completamente terminada. Bueno, y así quedó, ¿cierto?, una foto donde ya estábamos finalizando, ¿cierto? Así quedaron los casetones de ambas fachadas. La verdad que fue una experiencia muy satisfactoria. Los resultados, lo puedo mencionar rápidamente, ¿cierto? Pasamos de 45 actividades a 14 actividades seriadas, ¿cierto?, industrializadas. Por cierto, con una reducción considerable de la mano de obra. Redujimos el costo en aproximadamente un 22% respecto a lo teórico. A lo teórico me refiero a que quizás si lo hubiésemos hecho in situ, esto habría sido muy superior, esta reducción. Estandarizamos el producto, con lo cual teníamos una calidad controlada, sin retroceso. No tuvimos ningún accidente. Había una producción, como ya lo señalé, en un ambiente controlado, ¿cierto? Y podíamos desarrollar, afortunadamente, en paralelo otras actividades cuando estábamos haciendo estos casetones. O sea, no fue impedimento, ¿cierto?, el no tener esto ya instalado previamente. Lo mejor fue reducir el plazo en un 50% y quizás como empresa el lograr un aprendizaje del equipo de obra, ¿cierto?, de cómo usar una metodología de industrialización de forma simple, aun cuando no venga en el diseño, y con esto salir de la zona de confort que a veces nos limita, ¿cierto?, el tomar estas decisiones. Finalmente, para cerrar, tenemos claro, ¿cierto?, que la industrialización viene de la mano de una estrategia de construcción en la que se busca industrializar el proyecto en forma, ojalá, integral, y no solo algunas partes. Sin embargo, creemos que estamos en el camino a través de estas prácticas. Debo confesar que muchas veces vi al equipo de la obra que recién presenté intentando abortar el proyecto de los casetones. Hay una barrera cultural importante, mucha resistencia al cambio y hacer las cosas como siempre. Por eso considero tan importante el trabajo fuerte con el desarrollo de competencias en estas áreas de nuestros profesionales. Y finalmente, darles una buena noticia. Hoy que tenemos todos, o que estamos todos con la esperanza puesta en que se encuentre lo antes posible la vacuna para el COVID y volver a la normalidad, donde sin duda, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, se producirán cambios en la forma de hacer las cosas, con menos mano de obra, con más tecnología, más seguridad, etc. La buena noticia es que ojalá nos demos cuenta que la vacuna para la baja productividad y la ineficiencia ya está creada hace un buen rato y se llama industrialización. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación. Es muy interesante la visión y esta vacuna frente a la improductividad que ya tenemos a la mano. Reiterar nuestros agradecimientos a todos quienes han presentado hoy. Desde la Corporación de Desarrollo Tecnológico y el Consejo de Construcción Industrializada estamos muy contentos de haberlos tenido presentes compartiendo sus experiencias, y a todos quienes han asistido a este encuentro técnico les reiteramos nuestra invitación a ser parte de este Consejo de Construcción Industrializada. Queremos movilizar el cambio de la industria, fortalecer el desarrollo de construcción que integre los conceptos de industrialización, que como vimos en las presentaciones anteriores, no requiere que sea todas las partidas. Se puede partir poco a poco incorporando conceptos, esta mirada de industrialización, de partidas en serie, de procesos pensados desde distintas perspectivas, así que la invitación está hecha para que puedan escribirnos a cci@cdt.cl para que visiten nuestro sitio web y vean la posibilidad de incorporarse como socios de nuestro consejo. Estamos trabajando fuerte en promover la industrialización, en generar documentación técnica, en también trabajar las barreras que limitan hoy la industrialización, así que estamos pavimentando el camino para acelerar esta curva de aprendizaje y promover más industrialización a nivel nacional.
Tenemos algunas preguntas en el chat que queremos aprovechar esta instancia para poder compartir y conversar entre quienes están aquí presentes. Jorge, ya que estás aquí con el micrófono abierto, tenemos una de las primeras preguntas de Cristian Inda, que consulta cómo fue el tratamiento de cálculo para lograr el proyecto en Temuco. Bueno, la verdad que como se trataba de un elemento no estructural, como dije, era un elemento que formaba parte de las terminaciones del edificio. A quienes tuvimos que convencer más fue a los arquitectos y al cliente. Solo tuvimos que interactuar con el calculista para validar la solución en la que cambiamos el diseño de la estructura y del dintel que les mostraba que estaba originalmente con una albañilería armada. Pero en general, ¿cierto? Es bastante complicado convencer cuando los diseños ya vienen hechos en licitación. Yo creo que el desafío es que ojalá se incorpore tempranamente, ¿cierto? Esto, para no perder tiempo muchas veces cuando ya está la obra en ejecución. Y esta resistencia al cambio, ¿cómo abordar la resistencia al cambio? Sobre todo ahora que hay mucho temor, mucha incertidumbre. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese sentido? Bueno, yo creo que la primera resistencia que hay que vencer es la propia, porque en nuestro caso, como decía, hemos desarrollado muchas soluciones, no porque vengan dadas, también hemos construido muchísimos edificios y obras industriales donde viene ya en el diseño incorporada la prefabricación. Sin embargo, para nosotros el desafío ha sido permanente en tratar de cambiar esta industria que tiene índices tan bajos, ¿cierto?, de productividad. Y creo que el elemento movilizador, ¿cierto?, en una empresa son los profesionales y los ejecutivos, quienes tenemos que marcar claramente cuál es el foco y no claudicar, ¿cierto?, cuando vemos que a veces las cosas se nos ponen difíciles. Y para eso yo creo que compartir esta experiencia, nosotros siempre hacemos reuniones de profesionales en donde vamos mostrando, intercambiando, ¿cierto?, aplicaciones y este tipo de ejemplos que sirvan de inspiración para que el resto se sume y no le tenga miedo a lanzarse a la piscina. Muchas gracias. Sí, muchas veces cuesta cambiar esta cultura. Francisca, creo que tú nos podrías compartir un poco si has tenido alguna experiencia en relación a la resistencia al cambio, cómo convencer a los equipos frente a la innovación. Mira, Katy, la verdad que lo que cuenta Jorge es tal cual. Yo creo que hay hartos elementos que son relevantes. Uno es que, bueno, Jorge comentaba que esto también había nacido del equipo de trabajo, del mismo equipo de la obra. Yo creo que el nivel de involucramiento de los equipos de obra son bien fundamentales. En la resistencia al cambio hay que venir con una dirección muy clara desde arriba de la empresa de que este es el camino, porque como yo les comentaba, en la implementación uno se juega finalmente el partido. Puede haber un plan muy bien diseñado y tener muy bien planificado un buen prototipaje, etcétera, pero finalmente, durante la implementación, te encuentras con una serie de restricciones y tienes que tomar muchas decisiones en la operación, en la implementación, más allá de que hayas hecho un correcto prototipaje, más allá de que hayas hecho todos los pasos necesarios de un proceso propio de innovación. Y en eso tener ese lineamiento claro y involucrar a las distintas áreas de la empresa desde su rol en la colaboración de un proceso de industrialización, ya sea, como comentaba Jorge, de un elemento. Nosotros en la constructora Echeverría Izquierdo, por ejemplo, hemos incorporado los baños prefabricados en alianza con un proveedor y
y fue un proceso de largo aliento, o sea, donde requieres la colaboración de muchos, de tus proveedores, de tus equipos del área de calidad, del área logística, del área de operaciones, y te vas a encontrar con mucha resistencia, hagas lo que hagas, y por eso tiene que haber tanta convicción en el proceso. El error va a existir, pero el punto es que el proceso uno aprende, y por eso yo hablaba de la relevancia de generar el músculo, porque si tú no partes como constructora, ya sea en las distintas dimensiones, ya sea prefabricando elementos, incorporando la industrialización en un determinado proceso, que te permita en el fondo ir adoptando las habilidades por parte del equipo de trabajo, es muy difícil que cuando efectivamente esto sea crucial, la organización esté preparada. Gracias, Francisca. Definitivamente es un desafío grande el que tienen las empresas. Y acá hay una pregunta para Jorge respecto al aprendizaje del mandante. ¿Logró ver lo que significa una mejora de nivel? Mira, en el caso particular de los casetones, yo noté desde que partimos haciendo las primeras maquetas y los prototipos, obviamente ellos se dieron cuenta de que estábamos investigando esto, se interesaron mucho, porque se dieron cuenta que era algo que estaba bien pensado, que no estábamos haciendo un invento, sino que había detrás, ¿cierto? Un estudio, y yo creo que lo mejor fue que quedaron muy satisfechos, ¿cierto? Cuando vieron los primeros productos instalados, tanto arquitectos como la inspección técnica, el mandante, y de verdad algo que cuesta en la construcción recibimos felicitaciones. Así que yo creo que también eso es parte a veces del aprendizaje. Sí, y bien interesante el caso también de ver que se puede industrializar in situ, ¿no? No es necesario que todo ocurra en una fábrica externa, sino que los procesos controlados pueden ocurrir in situ y eso abre las posibilidades a que se entusiasmen otras empresas también a innovar y a probar cómo pueden aplicar este tipo de experiencias en sus propios procesos. Y yo creo que la invitación está abierta. Los invito también si tienen otras preguntas. Y hoy nuestras fotos son así a través de la pantalla, así que quería invitarlos a encender sus cámaras para poder tener también registro, una foto de los participantes en este encuentro técnico y con todas sus caras visibles para poder tenerlo también y compartir en redes sociales este mensaje de industrialización. Vamos a guardar, imprimir pantalla con todos nosotros. Sí, ¿cómo evoluciona la mano de obra y la calidad de la supervisión al incorporar procesos industrializados in situ? Tenemos otra pregunta de Nelson. Jorge, ¿Para quién es la pregunta? Jorge. Sí. Bueno, yo creo que la mano de obra, cuando me refería que en varios de estas aplicaciones disminuye, es porque precisamente quedan las personas que se suben al carro, que son aquellos que quieren aprender, que quieren especializarse, ¿cierto? Y que están dispuestos a que hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Siempre van a haber algunos que van a querer hacerlo como siempre, y eso desgraciadamente no se suben al carro. Entonces yo creo que sin duda se va produciendo toda una curva de aprendizaje que valora mucho a la gente, y nosotros apoyamos a través de capacitaciones, ¿cierto? Entrenamiento, difusión, como decía recién, de casos para que vayan aprendiendo. Lo incorporamos mucho en los análisis también que hacemos de análisis de procesos con el BIM. Les mostramos, ¿cierto? Antes esto en forma digital para no mantenerlos al margen y después decirle que solo sean, como decía Ford, ¿cierto? Cuando fabricaba autos a comienzos del siglo,
que ellos no estaban para pensar, sino que estaban solo para producir. Aquí necesitamos que esta es una cadena, ¿cierto?, de actores. Hoy día más que nunca tenemos que trabajar con las personas, ¿cierto?, para que exista el autocuidado, que respeten, ¿cierto?, los protocolos, tanto sanitarios como en este caso productivos. Así que yo creo que en ese sentido es todo para mejor el proceso de aprendizaje y crecimiento de los trabajadores. Muchas gracias, Jorge, por esa aclaración, ese comentario. Efectivamente, ejercitar el músculo parte con romper la inercia, que es lo que estamos haciendo hoy. El mensaje es súper claro, hay que buscar formas de innovación, aprovechar dentro de esta contingencia cómo dar el salto hacia nuevas prácticas, plantearse nuevas formas de abordar los procesos. Es un poco la experiencia que nos compartía Axis de un proceso que venía con un diseño, replantearse eso y adecuar la forma de construir. Francisca también nos comentaba desde su experiencia en Echeverría Izquierdo cómo hay que darle una nueva mirada fresca a la forma de construir, y Luis Fernando, le agradecemos mucho su presentación por nos muestra las tecnologías, los sistemas, las metodologías que están disponibles para favorecer ese cambio que hoy tenemos que vivir en la construcción. Queríamos agradecer a todos los participantes de este encuentro técnico. Las presentaciones van a quedar disponibles para consulta posterior, y reiterar nuestra invitación a participar, seguir las redes sociales del Consejo de Construcción Industrializada y transmitir este mensaje de industrialización que creemos que es la forma que tenemos para esta nueva aproximación a la construcción. Katy, Francisca. Comentarles que desde el CCI estamos recopilando ejemplos de industrialización. Todos los que están hoy día aquí presentes, de alguna u otra manera, pueden tener experiencia vinculada a la industrialización. Por favor, háganla llegar. A través de la página web están nuestros contactos. Nosotros estamos tratando de vincular con los distintos actores las experiencias. Parte de esta inercia se rompe difundiendo casos. Estamos generando reuniones con las autoridades, con los distintos ministerios, estamos teniendo las reuniones con las empresas de cálculo, que también son súper relevantes y habilitadores de la industrialización, y queremos parte del rol del CCI. Por lo tanto, por favor, todos los aquí presentes, encantados de recibir sus casos para poder difundirlos, para poder permear en los tomadores de decisión finalmente. Eso, Katy. Justamente, es parte de nuestro rol como CCI, así que todos los casos, las experiencias son muy bienvenidas, y instancias como esta nos permiten justamente compartir esos casos, esas experiencias, y generar instancias de comunicación y de difusión de las ventajas, oportunidades que ofrece la industrialización. Que la invitación esta nos pueden escribir a cci@cdt.cl. Los invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales, y a seguir en contacto con nosotros. Nos comentan la cadena de suministro, abastecimiento, qué importante es también como parte del desarrollo de la industrialización. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y seguimos en contacto. Gracias también a nuestros expositores. Gracias a todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao, gracias. Muchas gracias.